Ñaneñe'ẽ guaraní, nuestro idioma guaraní. El guaraní es el idioma oficial de nuestro país. Guaraní ha'e ñaneretã ñe'ẽ teete. Mba'éichapa. Hola. Hoy aprenderemos a conjugar y para eso debemos conocer los pronombres personales. Yo se dice she, she. Tú se dice nde, nde. Él se dice jae, jae. Nosotros, incluyente, se dice ñandé, ñandé. Nosotros, excluyente, se dice oré, oré. Ustedes o vosotros se dice peé, peé. Ellos se dice jaecuera, jaecuera. Marcas de número y persona. A equivale a yo, por ejemplo, a guatá. Re equivale a tú, por ejemplo, re guatá. O equivale a él, por ejemplo, o guatá. Ya equivale a nosotros incluyente, por ejemplo, ya guatá. Ro equivale a nosotros excluyente, por ejemplo, ro guatá. P equivale a ustedes, por ejemplo, pe guatá. O equivale a ellos, por ejemplo, o guatá. Diferencia entre ñandé y oré. Si estamos 10 personas en la sala y yo hablo en nombre de las 10 personas, es decir, incluyo a toditos y toditos hacemos la misma acción, entonces debo decir ñandé. Por ejemplo, ñandé yaguapí. Si de las 10 personas que estamos en la sala, 6 personas, en nombre de las cuales hablo yo, hacemos la misma acción, entonces debo decir oré. Por ejemplo, orero guapí. Se entiende que las 4 restantes hacen otra acción. Finalmente, para recordar cómo conjugar, podemos decir también así: she a, dere, jae o, ñande ya, orero, pe, jaecuera o. She a guapí, dere guapí, jae o guapí, ñande ya guapí, ore ro guapí, pe guapí, jaecuera o guapí. Shea guapí, dere guapí, jae o guapí, ñande ya guapí, orero guapí, pe guapí, jaecuera o guapí. Miren cómo se hace. Pemañamí, ba'éichapa peyapoaena. Ba'éichapa. Hola. Hoy vamos a aprender a conjugar los verbos. Conjugar verbos en cualquier idioma es muy importante porque ayuda a aprender más rápidamente una lengua. El guaraní es una lengua muy fácil. Vamos a aprender a conjugar diciendo, por ejemplo, she aguatá, de reguatá, jae oguatá, ñande yaguatá, ore roguatá, peguatá, jaecuera oguatá. Los pronombres personales son yo, she, she. Tú, nde, nde. Él, jae, jae. Nosotros, ñandé, ñandé. Nosotros, que también tiene el guaraní, otra forma de decir nosotros es oré, oré. Vosotros o ustedes, pe, pe. Y ellos, jaecuera, jaecuera. Estos son los pronombres del guaraní. Cada pronombre va acompañado de un prefijo. Por ejemplo, a, que equivale a yo. Y digo a guatá. Re equivale a tú. Re guatá. O equivale a él. O guatá. Ya equivale a nosotros. Ya guatá.
Ro también equivale a nosotros, roguatá. Pe equivale a ustedes o vosotros, peguatá. Y o equivale a ellos, oguatá. Aguatá, reguatá, oguatá, yaguatá, roguatá, peguatá, oguatá. Se dieron cuenta que al conjugar, lo único que cambiaron fueron estas marcas. A, re, o, ya, ro, pe, o. Pero guatá no cambió. Y eso es lo lindo que tiene el guaraní. Lo único que ustedes van a tener que recordar son estas marcas. Entonces, cuando van a conjugar otro verbo, por ejemplo, comer, que es carú, van a decir she, acarú, de, recarú, jae, ocarú, ñandé, yacarú, ore, rocarú, pe, pecarú, jaecuera, ocarú. Y otra vez le vuelvo a repetir, lo único que cambió fue a, re, o, ya, ro, pe, o. Carú no cambió. Ahora les voy a explicar la diferencia que hay entre ñandé y oré, que en castellano significan nosotros. Es decir, en guaraní hay dos nosotros. Está el nosotros incluyente, que le incluye a toditos, nadie queda afuera. Vamos a suponer que en este momento estamos acá 10 personas. Y yo hablo en nombre de las 10 personas y digo ñandé. Y las 10 personas que estamos hacemos la misma acción. Por ejemplo, ñandé yaguapí. Nosotros estamos sentados, toditos sentados. En ese caso se dice ñandé yaguapí. Pero vamos a suponer que de las 10 personas que estamos acá, 6, que me incluye a mí que hablo en nombre de las 6 personas, nos sentamos. Y las 4 personas que restan quedan paradas. En ese caso se dice oré. Yo hablo en nombre de los 6 que estamos sentados y digo oré roguapí. Pe, peñemboí. Oré roguapí. Nosotros estamos sentados. Pe, peñemboí. Ustedes están parados. Ñemboí significa estar de pie o parado. ¿Se dieron cuenta? Qué fácil que es conjugar en el idioma guaraní. Lo único que tienen que recordar siempre los pronombres she, de, jae, ñandé, oré, pe, jaecuera. Y las marcas que indican yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, que son a, re, o, ya, ro, pe, o. Podemos decir también así, she, a, de, re, jae, o, ñandé, ya, ore, ro, pe, pe, jaecuera, o. Y con un verbo entonces, repito, con el verbo guapí en este caso, she, a, guapí, de, re, guapí, jae, o, guapí, ñandé, ya, guapí, ore, ro, guapí, pe, pe, guapí, jaecuera, o guapí. Ahora, Sophie nos cantará la canción que se llama Que los cumplas feliz. Koanga Sophie o Purajei Tañandebe, Purajei Jeraba Terebi Aiteke. Verbos más usados. Despertarse es pag. Levantarse es puá. Lavarse la cara es yobajei. Desayunar es rambosá. Salir es se. Trabajar es baapó. Retornar es yeví. Llegar es muajé. Bañarse es yahú. Sentarse es guapí. Comer es carú. Pararse es ñemboí. Caminar es guatá.
Acostarse es ñenó. Dormir es que. Hablar es ñeé. Escuchar es hendú. Escribir es jaí. Leer es moñeé. Preguntar es porandú. Responder es mbojobay. Comprar es yowá. Pagar es jepimee. Traer es huerú. Llevar es huerajá. Alzar es jupí. Bajar es boweyí. Sacar es huenojé. Guardar es ñongatú. Venir es yu. Ir es ja. Miren cómo dicen ale y fer. Pemañamimba eishapa y ale jafer. She apa, apu a, ayo ahe, arambosa, ase, amba apo, aidebu, awahe, ayahu, awapu, akaru, anyembo awata, anyeno, ake. She apa, apu a, ayo ahe, arambosa, ase, amba apo, aidebu, awahe, ayahu, awapu, akaru, anyembo awata, anyeno, ake. She añe ajendu, ajaí, amoñe aporandu, ambojobay, ayowa, ajepume aweru, aweraja, ajupi, amboweyuj, awenoje, añongatu, ayu, aja. She añe ajendu, ajaí, amoñe aporandu, ambojobay, ayowa, ajepume aweru, aweraja, ajupi, amboweyuj, awenoje, añongatu, ayu, aja. Demostrativos. Esta se dice co. Esa se dice p. Aquella se dice amó. Estas se dice coan. Esas y aquellas se dice umi. Miren cómo dice Alvarito. Pemañamí baeshapa y Alvarito. Más palabras. Mesa es mesa. Silla es apicá. Ropa es ao. Camisa es camisa. Zapato es zapatú. Miren cómo dice Adri. Pemañamí baeshapa y Adri. Al bebé Maxi le gusta la música para bebés. Mitana Maxi owerojoru mitana purahei. A Maxi le gusta la canción Upalala. Maxi owerojoru purahei Upalala. Upalala. Ha, ha, upalala, ha, ha. Hace tu shui, que ante voy el gota. Hace tu shui,
te voy a hipotar. Y ahora Adri les va a pedir a todos los niñitos y niñitas que se queden en su casa. Ella les dirá: quédate en tu casa, Paraguay. Epitán de Rogape, Paraguay. Y esto es todo por hoy. APB Coara. Hasta la vista, niños. Ya yo llegué PB mitamimi. Mi nombre es David Galeano Olivera. Serera David Galeano Olivera. Soy el profesor de guaraní. Xénico Guaranimbo Ejara.